¿Cómo darle personalidad a tu marca y marca a tu personalidad? ¿Por qué algunas marcas caen bien y otras simplemente existen? Hoy vamos a tratar en 10 minutos cómo cambiar tu forma de comunicar y especialmente lo que sería el tono, la voz y la personalidad de la marca. ¿Vale? Yo soy profesor de comercio y marketing, me llamo Antonio Ciudad. ¿Por qué lees algo de algunas empresas rebeldes como modernos y sonríes, pero el comunicado de tu empresa o de tu banco te aburre? ¿Duerme? No es casualidad, es estrategia. Y en 10 minutos te voy a enseñar el sistema exacto que separa marcas que venden de marcas que olvidas, porque aquí está el problema. Puedes tener el mejor producto del mundo, pero si suenas genérico, pierdes. Quédate, al final vas a saber cómo sonar como tú mismo, pero en tu mejor versión. Tienes dos personalidades. Imagínate, una panadería increíble escribe como un robot corporativo. Les pregunté, ¿pero habláis así con vuestros clientes? Y me dijeron, no, claro que no. Ahí está el problema. La mayoría de las empresas tienen dos personalidades, una real y una falsa cuando escriben. Y la gente lo nota. Antes, un mensaje genérico. Disponemos de productos artesanales de alta calidad. Suena algo muy genérico, muy robótico. Después, con alma. Este pan lleva 48 horas de fermentación. Sabe a gloria. Suena humano, real, delicioso. La solución. Tú debes definir tu propia voz y mantenerla en tus mensajes. Lo más importante, voz versus tono. Aquí, bueno, nos aparece un diagrama donde vemos cómo se diferencia la voz y el tono dependiendo de la consistencia, la situación, la flexibilidad y la identidad. Pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar realmente es que la voz es el quién eres, tu personalidad no cambia. Por ejemplo, tú eres siempre tú, pero no hablas igual con tu abuela que con tu colega del bar, ¿verdad? Y el tono es el cómo hablas. Tu adaptación va a variar dependiendo del contexto. Por ejemplo, MailChimp tiene una voz divertida en sus mensajes, pero ante un error grave, pues se pone serio o seria. Sigue siendo MailChimp, pero obviamente se adapta al contexto. La fórmula de oro, la voz es constante más el contexto da lugar a un tono adaptado. Un ejemplo que lo deja claro, en un error 404 dice, esta página está de vacaciones, pero en un fallo grave dice, sabemos que esto afecta a tu negocio. Los 12 arquetipos de marca. ¿Cómo defines tu voz? Bueno, pues existen una serie de arquetipos, que no es nada de esoterismo ni brujería, sino que es psicología creada por Carl Jung, aplicada al marketing. Piensa, ¿qué tipo de persona sería tu marca? ¿Sería el héroe? Por ejemplo, Nike, que supera obstáculos con su lema archiconocido Just Do It. Sería el rebelde, Harley Davidson, con el lema de la libertad total y ese toque provocador. Sería el cuidador, como por ejemplo Nivea, que cuida, protege y es empático. O sería más el bufón, como los M&M's, que son más divertidos y sin filtros. Hay 8 arquetipos más, que serían el sabio, el inocente, el explorador, el mago, el amante, el hombre común, el gobernante y el creador. Vale, la clave, no intentes ser todos, elige uno o dos que más se ajusten a tu personalidad, porque si intentas ser el cuidador y el rebelde a la vez, es complicado. Tu sistema paso a paso, la fórmula de 4 pasos. Vale, ¿cómo lo aplicas a tu negocio? Pues fórmula de cuatro pasos que te recomiendo seguir. Primero, una auditoría. Auditoría brutal. Pregúntate, si tu marca fuera una cena, ¿sería la vida de la fiesta o la que escucha? ¿Qué palabras jamás utilizarías? Si dices sinergias, vamos bien, necesitas una auditoría. De 3 a 5 atributos. Define 3 a 5 atributos que quieres que tenga tu marca. Por ejemplo, que sea cercana pero experta, honesta sin sermones, optimista pero realista.
Luego, el tercer paso sería los contrastes o la tabla de contrastes. Esto es clave. En este punto tenemos que hacer un contraste. Por ejemplo, somos directos pero no somos bruscos. Somos expertos pero no somos prepotentes. Y esto nos permite marcar los límites. Y luego ejemplos. Documenta con ejemplos todo lo que tiene que ver con el tono de tu marca. Documenta con ejemplos todo lo que tiene que ver con la voz de tu marca. No digas somos cercanos, muestra cómo. Di, te echamos un cable. En vez de, estimado usuario, hemos detectado una incidencia, pues en lugar de la incidencia te echamos un cable, ¿no? Es más humano. Y con esto ya tienes tu voz definida, pero espera, que aún viene lo mejor. Las 4 dimensiones del tono. Ahora que tienes tu voz, toca adaptar el tono. Y para eso usa estas 4 dimensiones de Nielsen Norman Group, un estudio científico de 2016 que todavía es la Biblia del tono para las marcas. Son 4 escalas donde te posicionas según el contexto. Puede ser una escala formal o informal, tuteas o tratas de usted, gracioso o serio, eres humorístico o más directo, respetuoso o irreverente, sigues las normas o las desafías, y entusiasta o pragmático. Utilizas las exclamaciones o aportas datos tranquilos. Caso real, en el sector de los seguros. Por ejemplo, en el sector de los seguros nos preguntamos, ¿qué es mejor? ¿Ser muy alegre y muy extrovertido o a lo mejor ser más calmado y más profesional? Pues, por ejemplo, la marca, que es una marca más informal y graciosa, con un mensaje como vas a alucinar, nuestros clientes están felices como perdices. Resultado, pues eres más simpático. Y una marca B, que sería una marca más formal, más seria, con un mensaje. Tu estilo de vida es un factor considerado al determinar descuentos, pues es un resultado pues más confiable, una marca más profesional. ¿Cuál vende más en el sector de los seguros? Pues muy probablemente la B. ¿Por qué? Porque en el sector de los seguros es más importante la confianza que la simpatía desmedida. Ahí está la clave. No todos los sectores pueden ser graciosos. Un banco puede ser cercano, pero no puede ser un bufón. Vale, pasamos al mapa del tono. 3 preguntas clave que nos tendremos que hacer para ajustar el tono al contexto. ¿Dónde estás comunicando? O sea, Instagram Stories es distinto de un email formal o de otra red social como sería LinkedIn. ¿Cómo está tu cliente? ¿Está frustrado, curioso, feliz, en crisis? Luego, la gravedad de la situación. ¿Es una situación grave? ¿Es de celebración, de información, de crisis? Por ejemplo, aquí tenemos un caso real de Cabify y una crisis que sufrió en el 2018. El primer comunicado fue corporativo, distante, frío, por tanto la reacción fue menos buena. Y en el segundo comunicado fue más empático, más humano, con acciones claras y ahí empezó a generar más confianza. Regla de oro, mayor gravedad, menor frivolidad. Es decir, que cuanto más grave y más seria sea la situación, pues menos puedes trivializarlo. Lección en crisis. La humanidad es más importante que el corporativismo. Grábatelo. Evita estos errores mortales a la hora de determinar el tono de la marca. Antes de cerrar, estos errores son típicos y los tienes que evitar a toda costa. Confundir la voz con el tono. Bueno, ya hemos comentado que la voz era una cosa y el tono es otro. La voz hace referencia a un poco la personalidad de la marca y el tono a cómo adaptamos esa personalidad al contexto. Dice, tu marca suena un poco loca cuando cambias mucho. Un día formal, otro de colega, pues la gente se pierde un poco. Imitar a la competencia, ¿vale? Si suenas como todo el mundo, pues ¿por qué te van a elegir a ti? Tú tienes que, digamos, ser diferente. Ser gracioso en crisis, en serio, pues no, no cuadra, ¿no? Si eres demasiado bromista en una situación complicada, pues obviamente desentona un poco la comunicación. No documentar nada, sin una guía de estilo, cada persona escribe como le da la gana. Caos total. Claro, tú tienes que tener como un guión o una forma de comunicar recogida en tu propia empresa para que todo el mundo pues siga esa forma de comunicar.
Y usar jerga incomprensible. Si tu abuela no lo entiende, no lo uses. Pues obviamente, tenemos que enviar un mensaje claro. Evita estos 5 errores y estarás por encima del 80% de las marcas. Bien, aquí encontramos un ejemplo de comida que es creado en España, que se llama Eura Foods, que ha pasado de ser una startup a líder del sector en poco tiempo y consiste en una, digamos, empresa de alternativas vegetales donde un mensaje anterior podríamos encontrar como ofrecemos productos basados en plantas de alta calidad para una alimentación sostenible. ¿Vale? Es un mensaje genérico, olvidable, ciertamente aburrido. Y después podemos encontrar otro mensaje que sería, nacemos del activismo, no de un plan de negocio, queremos cambiar el sistema alimentario y lo vamos a hacer. ¿Vale? Es un mensaje más potente, más memorable, más auténtico, especialmente si también incluimos dentro de ese mensaje a los fundadores o a la historia que hay detrás de ese mensaje, de esa empresa. Su voz definida, el rebelde más el cuidador, ¿vale? Es activista, directo, apasionado. Y luego el resultado, pues una comunidad fiel o aumenta la probabilidad de fidelizar la comunidad, una identidad reconocible al instante y pasamos de una startup a líder pues, en poco tiempo. ¿Ves la diferencia? No se venden productos, venden un cambio. Y todo empieza por tener una voz clara y bien definida. Ahora, como tarea posible, te presento lo que sea este plan de acción para si tú quieres implementar esto de la voz y el tono en tu propia empresa, pues puedes comenzar, por ejemplo, eligiendo el arquetipo. ¿Qué eres? ¿Eres un héroe, un cuidador, un rebelde? Luego definir unos 3 o 5 atributos de tu voz. Hazlos específicos, ¿vale? Trata de definir cómo quieres comunicarte. Crea tu propia tabla de contrastes. Puedes decir, bueno, por ejemplo, somos directos, pero no somos bruscos. ¿Vale? Eso te va a permitir saber cuándo la comunicación se pasa de rosca o cuándo estás en tus propios límites. Cuarto, escribe ejemplos de copy. Pues ejemplos para tu Instagram, para tu web, para tu email, con esta nueva voz y también que te sirvan un poco de guía para que toda la empresa tenga la misma voz de comunicación. Y compártelo con tu equipo. Si alguien trabaja más contigo, pues que lo tenga claro, ¿no? A través de estos ejemplos, tu equipo ya puede saber por dónde seguir en la comunicación de la empresa. Y si quieres alguna plantilla descargable, déjame un comentario en plantilla y yo te comparto una plantilla para que puedas aplicar todo esto de la voz y el tono. Claro, tienes que tener en cuenta también que en un mundo saturado de mensajes, pues todo este trabajo que hacemos de identificar nuestra voz y nuestro tono es lo que nos va a diferenciar. Y vamos a dejar de utilizar, por ejemplo, palabras vacías como innovador, calidad, excelencia, porque lo que conecta con la audiencia es al final la autenticidad propia y cómo nosotros sabemos expresar esa autenticidad. No necesitas sonar ni a Apple, ni a Nike, ni a nadie más. Necesitas sonar como tú mismo o como tu mejor versión de ti mismo. Porque la gente no compra productos, la gente compra historias, emociones y conexión. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Seguro que es una frase que ya has escuchado, pero yo la verdad que creo que es interesante recordar. Esto se consigue con voz y con tono coherentes, obviamente. Así que, bueno, no des like a este vídeo aunque te haya servido. No comentes mucho porque me va a tocar leer y tampoco me vas a tener aquí trabajando. Y no te suscribas para más contenido como este. ¿O sí?